Somos Impulso Televisión. Hola, hola, sean bienvenidos una vez más a su programa Fe, Amor, Identidad, Transformación y Vida, donde el único propósito que tenemos es compartirle las buenas nuevas de salvación a través de la obra de Jesucristo. Estamos muy contentos que se hayan dado la oportunidad de estar con nosotros. Recuerde que nosotros tenemos programas en vivos lunes y miércoles a las 4 de la tarde, donde nuestros hermanos en Cristo de las diferentes iglesias y ministerios compartimos nuestras experiencias, pero sobre todo les compartimos la palabra de Dios con un mensaje muy especial y diseñado para que cada día usted pueda recibir una palabra de vida. Y estamos contentos también de este día hermoso que el Señor nos ha regalado, a pesar de que estamos a 38 grados aquí en la ciudad de Monclova, pues todavía es tolerable, todavía es un poquito disfrutable el clima. Esperamos en Dios que siga manteniéndose de esta manera tan especial. Y pues estoy doblemente contenta porque hoy tengo invitadas de lujo, mis hermanas en Cristo, mi hermana Cecia Lozano y mi hermana Daima Rivera, que están con nosotros para poder compartirles este mensaje tan especial, muy ad hoc al tema que vivimos este fin de semana, que fue el Día de las Madres. Y el tema de hoy son madres invencibles, así que voy a dejarles el espacio a mis hermanas para que los salude, para que salude a toda la porra que anda por ahí a través de la tele y de las redes sociales, pero también para que nos cuenten cómo la pasaron. Hermana Cecia, bienvenida. Gracias, muchas gracias, buenas tardes, Dios les bendiga, es un honor, un placer estar en Fight TV en este programa, y pues la verdad que bien contentos con Dios porque nos dio la oportunidad de un año más festejar el Día de las Mamás. En mi caso pues yo me la pasé muy bien porque aparte de ser el Día de la Mamá, de que el Señor me ha permitido ser madre de 3 preciosos hijos, pues también fue mi aniversario de bodas. ¡Ay, qué bonito! Estuvimos cumpliendo 28 años de casado mi esposo y yo, y pues me la pasé muy bien. Tuvimos clases de instituto, sí. Encerraditos casi todo el día, pero ya cuando salimos pudimos festejar, y sobre todo agradecidos con Dios porque nos dio la bendición de una vez más poder festejar el día 10 con nuestros hijos, con salud, y eso es lo más importante. Gracias a Dios. Hermana Daima, ¿usted cómo la pasó? Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias a Dios que la pasamos, que estuvimos acompañados de nuestra familia. Un rato en la mañana en la escuela, como dice mi hermana, pero ya después salimos y nos fuimos con mi mamá, y nos acompañaron también nuestras hermanas que vinieron también a festejar el día 10 de las Madres. La pasaron muy bien, por ahí vi unos regalitos que llegaron a la escuela. También son estudiantes de Instituto Betania, y estamos contentos pues de que en medio de todo podemos disfrutar de tener a nuestras mamás, de la dicha de ser mamás, pero sobre todo de ser mamás cristianas, ¿saben? Porque esa es la bendición mayor. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, así que felicidades a todas las mamás que tienen la dicha y la bendición de ser madres, de haber tenido hijos, de poder acariciarlos y de poder verlos. Esperamos que se la hayan pasado muy, muy bien. Y también felicidades a aquellas que son madres de fe, ¿saben? Que están esperando una respuesta de parte de Dios. El año pasado compartíamos de esto, que hay mamás que ya tienen a sus bebés en sus brazos, pero también hay otras mamás que ya visualizan el hijo o la hija que el Señor les vaya a dar. Entonces, muchas felicidades. Yo también me la pasé un ratito ahí con mi mamá. Agradezco a Dios porque tengo a mi mamá, a mi abuela todavía con nosotros, mujeres de fe, que pues pudimos darles ahí cariño, darles un detalle,
pero sobre todo agradecer, como bien dice nuestra hermana, de gozar de esa dicha de tener a nuestras mamás. Por aquí tenemos público en vivo, la familia de mi hermana Daima, que está con nosotros aquí tras bambalinas. Y pues también felicitamos a todas las colaboradoras de este programa Fight TV. Dios bendiga a cada una de mis hermanas de los diferentes programas. Las amamos y deseamos que se la hayan pasado muy, muy, muy bien. Dios me les bendiga a todas y pues les invitamos a que se queden en este programa con nosotros, que nos ayuden a compartir a través de las redes sociales. Recuerden que estamos vía Facebook, estamos totalmente en vivo, en transmisión en vivo, pero también que a través del canal de YouTube estamos compartiendo y subiendo los programas con regularidad para que usted no solo se quede viéndolo en vivo, sino si le gusta, que sabemos que es así, pues estarlo compartiendo e invitar a otros a conectarse o a vernos a través del canal 29. Y pues como decíamos al principio, hoy tenemos un tema muy especial, Madres Invencibles. Ese es el tema de esta tarde que queremos compartir con ustedes, porque sin lugar a dudas, yo no sé cómo le hacen las mamás, pero las mamás se convierten en mujeres invencibles. Cuando una mujer se convierte en madre es capaz de hacer todo, hasta cosas que uno ni se imagina. Nos volvemos todólogas, ya somos carpinteras, ya somos pintoras, ya somos maestras, doctoras. Ya somos, sí, doctoras, sí, hasta correteadoras de niños. Bueno, las mamás se vuelven invencibles en todo lo que hacen, pero sobre todo no solamente queremos enfocarnos al punto de lo que una mamá puede lograr hacer por sí misma, sino cómo una mamá puede lograrse invencible de la manera correcta, que es con Dios. No sé si ustedes, hermanas, han escuchado alguna vez o lo hayan dicho alguna vez ustedes, que cuando tocan a sus hijos nos convertimos en leonas, en unas fieras, nos convertimos en lo peor por tal de defender a nuestros hijos. No sé ustedes cómo se han sentido alguna vez cuando han visto a sus hijos estar en una situación difícil, hermana. Sí, la verdad que hace poquito lo acabo de decir, un poco en broma. Ya ve que nosotros los cristianos decimos, no tanto me voy a convertir en leona, pero sí, voy a bajar de la cruz. Usamos mucho esa frase y hace poquito la usé con Isaías, porque Isaías es mi nieto y ahí andaba un niño medio hostigosito con él y le digo a mi esposo, no me quiero bajar de la cruz por culpa de este niño. Sí, pero la verdad que sí, hace años estaba Natanael, mi hijo mayor, en la preparatoria y en Cebetis, y hay una barda que ellos caminan para ir a agarrar el camión. Y de la nada, otros estudiantes de otra preparatoria, pues no sé si lo confundieron, porque no era él el del pleito, pero sí, me lo golpearon con una manopla. Ellos traían una manopla y le dieron, y era una impotencia o sea, él no nos habló en el momento, él llegó a la casa y llegó así golpeado, y se siente una impotencia de que, o sea, ¿por qué quieres defenderlos si quieres volverte en todo por tal de defenderlos? Pero sí es algo que sí se convierte uno en león. Sí, y muchas veces también cuando los vemos en riesgo, hermana Daima, cuando los vemos en alguna situación de enfermedad, ¿cuántas veces las mamás me han dicho, ojalá me pasara a mí? O sea, yo quiero tener el poder de ponerme en el lugar de mi hijo para evitar las situaciones. Sí, la verdad que sí. Yo recuerdo cuando iban a ser mi hijo, que me decían pues que no era el momento de ya yo a dar a luz, y me decían, primero que tu hijo fallezca en el vientre, me decían, primero que tu hijo pues se le acabe la vida en el vientre y luego ya empezar los labores de parto. Yo me acuerdo que en ese momento yo le agarré la mano al doctor y yo le dije, no, doctor, yo lo quiero vivo, yo quiero que mi hijo nazca, confío en Dios, y yo se lo supliqué al doctor que hiciera lo imposible porque sacara a mi hijo a tiempo. Entonces sí, ahí sí me convertí así como que en leona. Sí, de poner nuestra vida por nuestros hijos, ¿verdad? Muchas mamás han dicho, yo soy capaz de tomar el lugar de mi hijo, yo soy capaz de hacerlo humanamente posible,
por tal de que nuestra familia esté con nosotros, y eso forma parte del sentimiento natural que Dios deposita en nosotros, pero sin lugar a dudas no me van a dejar mentir que llega un punto donde como mamás las fuerzas se nos acaban, donde como mamás, por más que quisiéramos proteger a nuestros hijos, por más que quisiéramos tenerlos resguardaditos, decía mi mamá, quisiera tenerte en una burbuja para que no te pasara nada. La realidad es que como mujeres, como madres y como humanas, nuestras capacidades son limitadas, pero la Biblia nos enseña que nosotros cuando nos amparamos de Dios nos volvemos en mujeres invencibles, y no por el hecho de ser nosotras o de nuestras capacidades, sino porque nosotros recurrimos a la fuente. Decíamos al principio que la herencia de Jehová son nuestros hijos, es decir, qué mejor manera de defender a nuestros hijos si es recurrir a quien nos lo dio. ¿De qué otra forma usted pudiera ser buena madre? Bueno, yendo a pedirle ayuda a aquel que puso ese ser en su vientre, yendo a la fuente de donde surge la vida. Y hoy quiero que platiquemos, hermanas, acerca de 3 mujeres. Me gustaba cuando estaba checando el tema, porque hubo una característica que me llamó la atención, y por ahí también encontré una frase que se pone en los pensamientos. Dice, mi mamá es una supermujer disfrazada de una mujer común. De las mujeres que vamos a hablar, de ninguna se conoce su nombre. Ninguna de las 3 ni se llama María, ni se llama Alejandra, ni se llama Pánfila, ni se llama de ninguna forma. La Biblia no relata su nombre, pero sí relata la hazaña de la cual ellos fueron capaces de hacer, y se convirtieron en mujeres invencibles para bendición de sus hijos. Entonces, pues no importa cómo te llames, no importa qué personalidad tenga, no importa qué situaciones hayan pasado, siempre que vamos a Cristo nos convertimos en mujeres invencibles. Entonces, pues, ¿qué se necesita una mujer para ser una mamá invencible? ¿Qué necesitamos? Lo primero que necesitamos principalmente es ser mujeres que nos dediquemos a instruir a nuestros hijos en el propósito que Dios tiene para con ellos. ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios tiene a nuestros hijos, o los puso en nuestro vientre con un propósito. Y para poder instruir nosotros a nuestros hijos necesitamos primero haber sido instruidos. Así necesitamos conocer de qué es lo que les vamos a hablar a nuestros hijos. Y de verdad que una mamá invencible no es porque, como decía la pastora Carla, no es porque ella sea una supermamá por su fuerza. Se nos llegan a terminar las fuerzas, se nos llega es hasta cierto punto es válido que la fe empiece como que a menguar un poquito, pero luego recordamos la fuente de nuestra fortaleza, luego recordamos de quién viene la fuerza, de quién viene la gracia. Yo siempre, ahora felicitaba a las mamás de la iglesia, y yo siempre he reconocido que necesitamos la gracia de Dios, la sabiduría de Dios para poder nosotros instruir a nuestros hijos. Necesitamos la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Y cuando yo felicito a una mamá, yo es lo que le digo: te bendigo, y mi deseo es que Dios te llene de la gracia, de la sabiduría, porque si los queremos instruir en nuestros pensamientos o en lo que nosotros sabemos, nos vamos a equivocar y vamos a darles una equivocación errónea a nuestros hijos, y ellos van a crecer obviamente equivocados. Y necesitamos, para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos, necesitamos primero haber sido instruidos nosotros. Y a veces, y gloria a Dios por los que hemos sido instruidos por unos padres cristianos, pero si no es así, está la palabra de Dios para instruir. Así es. Cuán importante es ser mujeres, y no solamente nos enfocamos en las mujeres, sino en todos aquellos que son padres, que como padres nos acerquemos a Dios. La historia que tomamos para decirles esto fue la historia de Sansón. De hecho, se conoce mucho acerca de Sansón, pero muy poco se conoce acerca de su mamá. Pero vemos que Sansón tenía un propósito. Dios lo había designado para que él fuera el libertador del pueblo de Israel de una etapa difícil. El libro de los Jueces nos habla de un patrón repetitivo donde el pueblo caía bajo el yugo de diferentes pueblos enemigos, y lloraban por un libertador, y Dios puso a Sansón como uno de los libertadores. Pero me gusta mucho el encuentro, porque antes de que Sansón nazca, el ángel de Dios se encuentra con esta mujer que no tiene nombre, esta mujer que solamente se le conoce como la esposa de Manoah,
pero me gusta porque el acercamiento, el ángel lo tuvo directamente con la madre de Sansón. Y pensar que todo el mérito se lo lleva Manoah, porque la mujer de Manoah, la esposa, mujer. pero... Es el que se nombra. Ajá, y hasta cierto punto yo estaba, ya conocía la historia, pero me puse a leerla otra vez y yo dije, todavía se le premia a este tremendo, que le falló un poco la fe, a él le falló un poco la fe, y esta mujer desde el minuto 1 le creyó al ángel, y de verdad que fue una mujer invencible. Así es. La indicación que le dio el ángel a la mamá de Sansón fue, te vas a cuidar tú, o sea, vas a cuidar de abstenerte de ciertos alimentos, pero porque tu hijo tiene un propósito especial. Cuán importante, hermana Dema, es que las madres tengan un acercamiento con Dios para saber qué propósito tienen sus hijos. La realidad es que muchos de los niños son producto del amor, son producto de la unión matrimonial, pero otros tantos a veces simplemente surgen de alguna decisión diferente, y nuestros hijos los marcamos en base a lo que nosotros creemos que Él tiene el propósito. Pero qué importante es que las madres se acerquen a Dios para preguntarles qué propósito tienen nuestros hijos. Así. Y ser temerosas, ser temerosas a Dios, ser obedientes a lo que Dios nos indica que hagamos, como esta mujer, ¿verdad? O sea, tener esa valentía de hacerlo, no decir no, sí al rato, no, sino hacerlo. Ella lo creyó, me gusta porque ella lo creyó con fe. Siempre le digo a mi esposo, Manoah bien envidioso. Esta mujer tuvo el privilegio de ser quien recibiera de primera voz el propósito de Sansón, de que iba a ser un hombre importante. Va y le dice a su esposo, y su esposo, no, pues que el ángel se me aparezca a mí. Yo lo leo así, ¿verdad? No sabemos si esa fue la intención, pero me llama la atención cómo podemos pensar que hasta cierta forma hubo un poquito de duda de su esposo. Simplemente él también quería comprobar que lo que ella le había dicho era realmente lo que Dios quería. Entonces, pues es necesario que nosotros como mujeres nos acerquemos a Dios, que le preguntemos, Señor, ¿con qué propósito viene este bebé? ¿O con qué propósito me has dado a mis hijos? Déjeme decirle que los hijos no son producto ni de la casualidad, ni de los errores, ni de situaciones fuera del lugar. Los hijos no tienen el propósito de destruirnos la vida. Al contrario, son una bendición de Dios. Quizás la forma en cómo fueron concebidas pues pudiera traer muchas interrogantes a nuestra vida, pero cada hijo tiene un propósito en las manos de Dios. Pero ¿cómo lo van a conocer? Yendo a través de la palabra de Dios. Y también como madres, a aprender a conocer a nuestros hijos. ¿Qué es con lo que Dios ha capacitado a nuestros hijos? Dios ha capacitado a nuestros hijos con dones y talentos. Entonces, como buena mamá, como buena protectora, identificar en qué se desenvuelve mejor mi hijo. Quizás sea en el canto, quizás sea en la enseñanza, quizás sea en el trabajo, en la iglesia. A veces queremos nomás que canten o que prediquen, pero puede ser un buen persona de mantenimiento en la iglesia. Entonces, como madres, identificar para qué son, y ahí nosotros empezarlos a guiar. Sí, y checar, y solamente, o sea, guiarlos por ese, pero también nosotros ser guiadas por el Espíritu Santo, ser guiadas por su palabra, porque Dios aquí nos deja las instrucciones de cómo ser mamá y cómo guiar a nuestros hijos. Y sobre todo no quitar el dedo del renglón, porque cuando leemos la historia de Sansón, la encontramos en el capítulo 15, 16 de Jueces, vemos que ella tenía en claro el propósito, pero Sansón no. Aun cuando sus papás se lo enseñaron, aun cuando le inculcaron lo que él debía de hacer, cómo se debía de cuidar, parecía ser como que Sansón estaba propuesto a hacer todo lo contrario. Y me gusta porque en cada ocasión que Sansón se quiere salir del caminito, los papás lo vuelven a encaminar. Hey, Sansón, tú tienes un propósito grande. Mira, Sansón, no te fijes en mujeres extrañas. Hay mujeres de parte de Dios, hay una esposa para ti porque tú tienes un propósito que cumplir. Entonces, no solo se trata de saber que su hijo va a ser ingeniero, que su hijo va a ser una buena persona. Nos tenemos que ocupar de que nuestros hijos también sepan el propósito que tienen, y como mamás no quitar el dedo del renglón. A veces nuestros hijos van a tomar decisiones, y más cuando se salen de nuestro núcleo familiar, pero los padres, algo no se nos debe de olvidar. Usted tiene que luchar para que sus hijos conozcan el propósito
de Dios, que sepan lo que ellos van a hacer para Dios y no darnos por vencidos en cuestión de dejarlo pasar. No, bueno, pues que haga lo que quiera, no. Si su hijo Dios se lo dio para algo grande, usted no debe de renunciar a esto. Tiene un propósito grande en las manos de Dios. Así es, Debemos de de estar estorbando. sí. estorbando. Es lo que iba a decir, o sea, debemos de estorbarles. Aunque a mi hijo, a mi hija no le guste que le hablemos de la palabra de Dios, no les guste que los llevemos a la iglesia, pero debemos de llevarlos, no dejarlos en casa. En el lenguaje de los Sí. hijos dirían, ay mamá, es que ya me caíste mal Sí. pesada, ya me caíste mal de tanto estar, pero es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Yo recuerdo que mi papá me llevaba, el culto empezaba a las 5, así como estuviera, sin bañarme, sin peinarme, ya es hora, vámonos. Y siempre nos echaba por delante. Nosotros íbamos caminando y mi papá atrás. O sea, decía, ni cómo regresarnos, porque mi papá viene atrás de mí. Y había uno que otro listillo, en el caso de nosotros que fuimos muchos, había uno que otro listillo que a la hora del culto se escondía. Se escondían para que no se los llevaran al culto. Y sí, mis papás se iban al culto y todo, pero en la regresada Cuando llegábamos a la casa. recibía su Sí. premio, el que se escondió recibía su premio. Y Sí. quiero preguntarles, ¿valió la pena? Claro, ¿Valió la claro pena que que los sí. papás estuvieran, dicen por ahí coloquialmente, como cuchillito de palo, hablándonos del propósito? Yo creo que decimos que sí, ¿verdad? Sí, Sí, valió la pena. Y sí me acuerdo valió en la una pena, la ocasión verdad. que me armé de valor y le dije, no, ma, pues eso es lo que tú quieres, pero yo no quiero ir a la iglesia. Dijo, a mí no me interesa. Yo estoy luchando para que mis hijos sean hijos de bien. La frase de ella siempre ha sido, yo no di hijos para el mundo, es decir, yo no di hijos para que se me destruyan, yo no di hijos para que el enemigo los acabe. Mis hijos son de Dios. Y me acuerdo que así en pijamas me llevó al templo y me dijo, aquí está la ropa, tú sabes si sales al culto en pijamas, si sales enojada o te disfrutas la palabra. Y yo recuerdo que entré bien enojada y salí bien bendecida de parte de Dios, y hoy se lo agradezco. Entonces, a veces los hijos les van a decir, te odio, eres la peor mamá. Sí, pero la peor mamá hace grandes hijos. Así Sí. es. La mamá más dura y más rígida hace hijos de bien. Hoy vemos el resultado de muchas mamás que no se ocupan, que no tienen ese apego emocional por sus hijos, y vemos el destino de muchos de ellos. Sí. No que todo sea así, pero por lo regular las estadísticas rara vez se equivocan. Así es. Y así como decía la nona Daima ahorita que su papá se la llevaba en pijama y todo, y pues sí nos caíamos. Yo nunca fui así, o sea, a mí me decía mi mamá, ¿vas a ir? Sí, voy a ir. Nunca me opuse, pero en los que se opusieron, pues ahora podemos entender a nuestros hijos cuando se quieren oponer. Y eso mismo que hicieron nuestros padres, nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, lamentablemente, en la época en la que estamos viviendo, los papás, por tal de que el niño esté bien, por tal de que... Porque ahorita pues hay muchas... Que no llore. No, hermana, bueno fuera que llorar. Ahorita hay mucha amenaza de cosas con los que amenazan los jóvenes. Sí. Y los papás, pues no, mejor que se quede, no me vaya, no vaya a cumplir lo que está diciendo, o no los quieres forzar. Nosotros como madres cristianas, fórcelos, porque ya lo vivimos en nuestra vida, o sea, ya vimos que esto funciona. Entonces, si yo no quiero que mi hijo se pierda, si yo no quiero que mi hijo tenga un mal futuro, yo le voy a estorbar, porque ya lo viví. Y por ejemplo, si usted no es creyente, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. De lo que usted le enseñe desde niño es lo que ellos van a profesar cuando sea grande. Y qué mejor enseñarles la forma que nuestro amado Dios tiene para con nosotros. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Es decir, ¿por qué le compartimos que instruya a sus hijos en la palabra de Dios? Porque Dios tiene pensamientos buenos para ellos. Dios no tiene cosas pequeñas para nosotros como hijos. Pero si usted se encarga de inculcárselo desde pequeños, mira hijo, teme a Dios, mira hijo, busca de Cristo, mira hijo, lee la palabra. Quizás usted no es cristiana nombrada como tal, pero tiene un apego por la palabra, y usted le dice, mira, en la palabra hay respuesta para ti. Cuando él sea grande y quizás en alguna situación que usted no pueda ayudarle, sabrá que la respuesta es la palabra. Y esto nos lleva a otra cosa que las mujeres invencibles hacen, que no solamente se ocupan de instruir a sus hijos en el propósito, sino que se ocupan de luchar para proteger a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que si bien usted puede darle la instrucción a sus hijos conforme al propósito que Dios tiene para con ellos, tenemos que entender que este mundo donde vivimos
muchas veces no quiere el bienestar de nuestros hijos o los confunden respecto al propósito, y es nuestra responsabilidad y privilegio como madres de luchar para que nuestros hijos no se pierdan, de luchar para que nuestros hijos no agarren caminos equivocados. Es muy lamentable ver a veces las noticias cuando llega la noticia de que un jovencito de una edad muy temprana toma malas decisiones y por alguna razón violenta fallece, y ver a la mamá llorar y gritar y hubiera hecho, bueno, le estamos dando este mensaje para que no llegue a esos momentos, a decir, hubiera sido una mamá que lo protegiera, me hubiera ocupado de que él no perdiera su camino, hubiera tratado de mejorar mi educación. Todavía estamos a tiempo, todavía se puede hacer, y me gusta porque la segunda historia que tenemos como base la encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4:1, y habla de una mujer temerosa de Dios. Se entiende también, como les vuelvo a decir, tampoco en ella había nombre, lo único que se conoce es que ella era una mujer, esposa de los hijos de los profetas, pero pasó una desgracia en su familia, fallece el papá era temeroso de Dios, y el detalle es que cuando una persona fallece, pues no estás preparado, la muerte nunca nos toma preparados, los encontró sorprendidos, y el detalle es que había deudas que pagar. Estaba tan endeudado el hombre al punto de que los acreedores amenazaron con quitarle a los hijos a esta mujer y tomarlos como el pago de la deuda. Y me gusta porque no vemos a una mujer que dijo, bueno, ni modo, esta es la vida que nos tocó, estas son las consecuencias, pues es que su padre tiene la culpa de tenernos tan endeudados. Ella de inmediato fue en busca de ayuda, y la ayuda que ella buscó fue ir al hombre de Dios, de decirle, mira, esto es lo que está pasando, lo que ya les narré, haz algo por nosotros, haz algo. Y esto es la actitud que las mujeres debemos de tomar. Mujeres que si estamos viendo que nuestros hijos se están yendo por mal camino, no se conforme a verlos perderse, haga algo al respecto. ¿Qué nos puede decir usted, hermana Daima? ¿Qué debieran de hacer las mujeres para ayudar a sus hijos en el momento en que se encuentran en dificultad? Pues yo recuerdo cuando mi mamá nos protegía. Mi papá es de habla muy fuerte, y sí, siempre nos estuvo corrigiendo, siempre, a su manera, él nos corrigió. Y yo recuerdo que mi mamá nos decía, te va a regañar tu papá, y varias ocasiones mi mamá no se lo dijo a mi papá, Daima hizo esto, o el niño hizo esto, no se lo decía porque sabía que mi papá nos iba a regañar, sabía que mi papá era de hablar fuerte y sus regaños eran fuertes, eran chanclazos. Entonces yo veía a mi mamá de esa forma protegernos a nosotros como sus hijos. Sí. Y en el aspecto, un tanto hablando en el aspecto espiritual, la oración de la mamá es lo que mejor puede protegernos. Justo hablaba con mi hijo mayor anoche y yo le decía que fueron unos meses que él tuvo de rebeldía, y yo le decía que cuando él andaba fuera de la casa, yo oraba al Señor y yo le decía, Señor, guárdelo, cuídelo. Y ahora es la oración que yo tengo por otra de mis hijas, de mi hija, que yo le digo al Señor, inquiétela, incomódela, ahí donde ellos andan, donde ellos están. Es una forma de protegerlos. Así es. Es una forma de protegerlos, de decir, Señor, ahí donde ellos andan, usted incomódelos. Yo tengo muy en mente un testimonio de una joven que ella decía, ni pecar a gusto pude. No pude pecar a gusto porque cuando yo andaba cometiendo lo que a Dios no le agrada, que conocemos que es pecado, dice, yo no podía porque yo recordaba lo que mi mamá, lo que mi papá me había dicho, yo recordaba la palabra de Dios, algo me incomodaba. Entonces, es la mejor manera que nosotros las madres podemos proteger a nuestros hijos. Siempre hemos escuchado que la oración de una madre es bien poderosa y es la mejor forma que nosotros podemos proteger a nuestros hijos. Yo escuchaba a la hermana Carla que decía la hermana a su mamá que querían ponerla en una burbuja. Mi esposo y mi papá decían que cuando mi hijo más pequeño nació, ellos querían ponerlo arriba del ropero para que nadie lo agarrara, que nadie lo tocara, que no tuviera ningún peligro. Si pudiéramos
Así es. lo hiciéramos, pero esa no es la manera de protegerlos, porque ellos tienen que vivir, ellos tienen que prepararse, ellos tienen que salir a la vida. La manera que nosotros podemos protegerlos es orando por ellos, es decirle al Señor, ahí donde ellos andan, ahí tú encárgate. Y es que la oración lo que hace es cercar a nuestros hijos, es decir, prolongarles misericordia de parte de Dios. Mire, seamos sinceros, nosotros podemos conocer a nuestros hijos de la puerta de nuestra casa hacia adentro, pero cuando ellos crecen, a veces, tristemente, los hijos solemos ser unos en la casa y otros completamente distintos afuera. ¿Cómo yo como madre puedo ocuparme de protegerlo? Orando. El Espíritu Santo habla, nuestro Dios es un Dios cercano que nos habla. Cuando usted desarrolla esa cercanía con Dios, usted incluso puede escuchar a Dios que le habla, que le advierte. Yo recuerdo en una ocasión cuando estaba pasando una situación difícil en base a las decisiones malas que tomé, aún siendo una mujer instruida por mi mamá en los principios bíblicos de Dios, pues yo no le decía a mi mamá, porque yo sabía que me iba a pegar, yo sabía que la iba a decepcionar, que me iba a regañar, no sé, yo me imaginaba la forma tan única y ortodoxa de mi mamá de enseñarnos, pero había situaciones que me tenían en una depresión muy fuerte en ese punto de tantas malas decisiones. Pero yo no le decía, solo lloraba. Yo me acuerdo que me encerraba en un ropero, que es el ropero que tengo en mi casa, su casa, a llorar. Pero en las noches mi mamá se levantaba, hija, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que mira, yo estaba orando y Dios en la noche me mostró así, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te ayudo? O sea, nuestro Dios nos alerta, quizás usted dice, yo no veo nada malo en mis hijos no están haciendo nada equivocado, a lo mejor sus ojos de madre no alcanzan a ver la forma de cómo sus hijos actúan, pero Dios sí lo ve. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. La Biblia dice que de Él no nos podemos ocultar. Entonces, si Él sabe cómo están sus hijos, Él es el más indicado para aconsejarles. Entonces, proteja a sus hijos con la oración. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a cuidar de mis hijos. O sea, que si el enemigo, la Biblia dice que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Es decir, el propósito más grande del enemigo es destruirnos a todos. Y más a nuestros hijos, destruirlos y no dejarlos medio dañados. Es llevarlos incluso a que quieran atentar contra su vida, pero la oración es la arma que nosotros tenemos para que nuestro Dios defienda a nuestros hijos de donde nosotros no le podemos ver. Entonces tenemos que orar a Dios. Tenemos que orar a Dios y la oración de una madre tiene poder. Así es. Porque es una oración que sale de nuestro corazón, de nuestro pecho, así que estamos viendo de las circunstancias de nuestros hijos y nos duele, entonces esa oración es poderosa porque esa oración la hacemos desde adentro para con Dios y llega a los oídos de Dios y Dios nos escucha. Y no se conforme, nadie más va a pelear por sus hijos más que usted. Así a es. nadie le van a doler sus hijos más que usted. Quizás la gente puede decir mucho de sus hijos, mira, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué lo ayudas si es esto, si es lo otro? Ninguna persona está totalmente perdida que Dios no pueda rescatar. Si usted le cree al Señor, no importa si su hijo anda en malos pasos, no importa si sus hijos han cometido errores y han tomado malas decisiones. Si usted le cree a Jesús con todo su corazón y ora por sus hijos, Él puede hacer de lo vil y lo menospreciado algo especial. Pero tenemos que orar, hermana Cecia. Sí, así es. O sea, la oración es lo que va a cubrir a nuestros hijos y es también lo que los va a hacer aclarar sus pensamientos. Y también como madres es darnos cuenta que ellos necesitan urgentemente que nosotros oremos por ellos. Hace muchos años escuchaba yo una predicación de una hermana que decía que lamentablemente cuando los hijos mueren físicamente, las madres se desgarra su corazón, pero ¿qué hay de la vida espiritual? ¿Qué hay de la muerte espiritual de nuestros hijos? Muchos de nuestros hijos están muertos espiritualmente y nos debe de doler igual o más. Sí, Le decía a mi hijo pasa. hace días que se estaba ahogando, dice, mami, yo me estaba ahogando y tú ni te preocupaste. Sí, hijito, yo estaba preocupada porque tú estuvieras a cuentas con el Señor, porque si tú te mueres con Cristo, yo sé que vas a ir a un lugar bien, pero ¿qué hay del que muere sin Cristo? Y a veces no le damos los padres no le damos ese interés a la muerte espiritual de nuestros hijos y es necesario que estemos
intercediendo, orando por ellos. Esta mujer de la que nos habla Reyes, Segunda de Reyes, ella estaba desesperada porque había llegado a ella la amenaza de quitarle sus hijos. Nosotros no hemos recibido esa amenaza, pero quizá estamos viendo a nuestros hijos que están siendo amenazados por el mundo, y nosotros debemos de clamar, como dice que esta mujer fue y clamó ante Eliseo. Igual nosotros tenemos que clamar ante el Señor por nuestros hijos. Y lo más bonito fue que ella clamó con todo su corazón al hombre de Dios, y el hombre de Dios le da la respuesta. Mira, eso es lo que vas a hacer, vas a traer vasijas, las vas a vertir el aceite te va a dar. Y fíjese la fe de este hombre de Dios, que le dijo, vas a tener aceite para pagar todas tus deudas y para vivir del aceite. Es decir, le dio la solución para cómo salvar a sus hijos de la esclavitud que a ellos quizás podemos decir que a ellos les esperaban. Y esta mujer fue obediente, o sea, no se quedó de brazos cruzados. Luego fue en busca de Dios, y Dios le dijo, porque Dios le dice cómo obrar en la vida de sus hijos. Sí. Dios les dice cómo sacarlos de ese mundo. Dios les dice de qué forma puede ayudarlos. A veces nuestros hijos ni siquiera saben explicarse de lo que sienten. Bueno, vaya a Cristo. Cristo le va a decir, mira, tu hijo esto es lo que necesita, eso es lo que le pasa. Pero sobre todo, cuando usted vaya en busca de la protección para sus hijos, persevere. Y esto es lo que también nos hace mujeres invencibles, que debemos de perseverar con el fin de alcanzar el bienestar para con nuestros hijos. Y esto fue lo que pasó con esta mujer de Segunda de Reyes, que ella fue invencible porque vio la necesidad, pero no se quedó ahí esperando a que los acreedores vinieran por sus hijos. Ella fue a donde estaba el profeta. Sí. Después de lo que el profeta le dijo, ella obedeció a lo que el profeta fue y buscó las vasijas e hizo todo lo que el profeta le había dicho, porque ella quería proteger a sus hijos. Nosotros necesitamos ir a la fuente de protección, que es Jesús, y vamos a estar seguros, no nada más nosotros, nuestros hijos, y la palabra de Dios dice que aún nuestras descendencias, hasta la cuarta generación, vamos a estar protegidos. Cuando hay una mujer invencible que se rinde a los pies de Jesús y que dice, por mí y por mis hijos, yo quiero estar bien y necesito de ti. Así es. Sí, aquí el secreto es actuar, actuar, no quedarte sentada tronando los dedos o contando las horas, contando los minutos, sino actuar. Así es. Dios quiere de nosotros un corazón que actuemos, que lo busquemos. Él nos está esperando, Él está con los brazos abiertos, pero depende de nosotros de que debemos de actuar. Así es, y no buscó la ayuda de nadie más que de Jesús. Entonces muchas veces vamos a tener que atrevernos a ir en busca de Jesús. Y aunque nadie quiere ir con usted, aunque se burlen de ustedes, aunque les digan, estás loca, ¿qué vas a hacer buscando allá en las iglesias? Bueno, estoy luchando por el bienestar de mis hijos, pero sobre todo, persevere. Esto es cuestión de esfuerzo. La perseverancia nos lleva siempre al éxito, y una mujer invencible no se da por vencida a la primera. Una mujer invencible no es, voy a Cristo y ya, aquí me voy a sentar a esperar que haga algo. No, tiene que tener una actitud de búsqueda constante, y eso nos lleva a la tercera historia de esta mujer también desconocida, llamada o conocida como la cananea o la sirofenicia en algún otro pasaje de los evangelios. Una mujer que tenía una hija atormentada. La condición de tormento era una condición deplorable, y su hija tenía mucho tiempo atormentada y estaba gravemente atormentada. Es decir, la situación que ella tenía era muy difícil y era atormentada por un demonio. Los que han conocido respecto a los tormentos, no nos vamos a meter en demasiados detalles porque sería un buen tiempo para explicarle. Sabemos que deja a las personas en una condición donde no hay voluntad en ellos para ser ayudados. Entonces, la mamá de esta niña de esta jovencita vio un problema en ella y hizo todo lo que ya mencionamos. Corrió a Jesús, fue en busca de ayuda. La Biblia dice que fue y lo encontró donde él estaba, porque dice que Jesús no quería ser visto por nadie. Y ella no dijo, voy a ver si me quiere atender. Dice la palabra que se metió hasta donde él estaba. Y no solamente se metió, sino que clamaba, gritaba, pedía auxilio a Jesús, porque sabía que Jesús podía ayudarle. Le dice, ayúdala, mi hija está gravemente atormentada. Y vemos el proceder de Jesús, que muchos lo juzgan de distinta manera, como que Jesús no la quiso ayudar, como que Jesús la ignoró, pero al final de cuentas era un proceso de Dios, donde Jesús quería ver la perseverancia de esta
mujer se encontró con dificultades, los discípulos querían que la corriera. Lo segundo, Jesús le dijo, mira, yo vengo, pero vengo a ayudar a algunos, no vengo directamente contigo. Y luego todavía le dice, mira, sí puedo ayudarte, pero hay que darle prioridad a la casa, a la gente de la familia, por así decirlo, de una manera que usted lo pueda comprender. Pero aun cuando se topó con diferentes respuestas negativas, ella no quitó el dedo del renglón. Así es. Jesús le dice, mira, no es digno darle la comida de los amos a los perrillos. Y dice, y así, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del rey. Es decir, si lo ponemos en lenguaje actual, mira Jesús, aunque sea la última que atiendas, no me voy a ir de aquí. ¿Qué tanto, hermana, tenemos que insistirle a Dios por nuestros hijos? Hasta no ver la respuesta, hasta no ver, y aún cuando tengamos la respuesta, Señor, ya lo hiciste, pero ahora que persevere, que ahora mi hijo persevere. La historia de esta mujer, de verdad que a pesar de que son mujeres que no tienen nombre, son grandes mujeres invencibles, porque dice que ella se postró hacia el Señor. Y a veces, hermanos, nosotros no tenemos esa humildad de corazón, no tanto física. La humillación física tiene que hacerse de corazón, porque muchas veces nos humillamos físicamente, pero el corazón anda en lo más alto y necesitamos humillarnos delante del Señor por nuestros hijos. La condición de la hija de esta mujer era doloroso para ella. La gente a lo mejor le hacía el rechazo a esta joven por lo que ella estaba pasando, y la única que estuvo ahí para interceder por su hija fue la mujer de Cananea. Y de esta manera nosotros debemos de ser, nosotros debemos de humillarnos delante del Señor por nuestros hijos. Esta mujer no le importó que el Señor le dijo, pues no hay para ti, pues, no es para ti. Pero ella insistió, y es lo que nosotros debemos de hacer, insistir por nuestros hijos. A nadie más le va a doler a nuestros hijos como a nosotros. Así es. Esta mujer era una mujer desesperada que se quedó hasta el último minuto en esperar. Y cuando ella espera y cuando ella es perseverante, lo que ella buscaba, lo que ella anhelaba para su hija fue un logro de éxito. Y es que pero tuvo que esperar, ser paciente. Estaba desesperada, pero a la vez tuvo que ser paciente. La historia de esta mujer nos habla de la fe. Sí. Y la fe, mucho se ha dicho y es así, la fe de nosotros hacia Dios mueve el corazón de Dios a favor nuestro. Tal fue la fe de esta mujer, la perseverancia, la humillación, que movió el corazón de Jesús a favor de su hija. Y eso es lo que esta mujer nos enseña. Cuando nosotros seamos perseverantes ante el Señor nos va a contestar. Así es. ¿Y cuál fue la frase, hermano? ¿Usted recuerda cuál es la frase que Jesús le dijo a esta mujer cuando ella perseveró? Que le dijo, oh mujer grande, es tu fe. Es tu fe. Así es. Hágase contigo como quieres. ¿Qué quiere decir? Sí. Que el comentario que nos decía nuestra hermana Daima, tenemos que esperar. Tenemos que tener fe hasta para esperar. Tenemos que tener esa fe hasta para esperar. ¿Por qué? Porque nuestra fe puede llevar a Dios a obrar de una manera especial. Así es. Y lo va a hacer, nuestra fe va a hacer que Dios se mueva. Porque si decimos, si lo dudamos, pues ya no estamos hablando de fe. Sí, la fe necesita estar constante, siempre, en todo momento, en cada oración, en cada ruego, pero humillarnos a Dios, pedirle ese milagro, pedirle todo eso a Dios, humillándonos a Dios. Y aunque veamos lo que veamos, porque esta mujer veía la negativa de los discípulos que la querían como deshacerse de ella, porque yo creo que hacía mucho ruido. Era extranjera, no era de ahí, pero... Que mujer en desesperación no grita, no patalea, no se anda peleando con medio mundo por tal de recibir una respuesta. Quiero pensar que esta mujer actuó con todas sus fuerzas. Los discípulos no se acercaban, no recibió la respuesta tan rápida de Jesús, y en todo este proceso su hija seguía atormentada. O sea, la rogativa de ella al principio no cambió la condición de su hija, pero su perseverancia y su fe logró tocar el corazón de Dios. Que cuando Jesús le suelta la palabra, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, esa fe obró un milagro hasta donde su hija estaba, porque su hija no estaba presencial.
Su hija se encontraba en otro sitio, pero esta mujer creyó que la palabra de Jesús podía llegar a tocar a su hija hasta el lugar donde ella está. No importa dónde se encuentre tu hijo o tu hija hoy. No importa si está en otra ciudad, no importa si anda vagando por las calles, no importa si está sumida en las adicciones y enajenado en su mundo, no importa si incluso te ha dejado de ver, si tú le crees a Jesús, tu oración puede mover la mano de Dios a la distancia. Para nuestro Salvador no hay límite de tiempo, de espacio ni de lugar. Él todo lo que quiere lo hace, pero tenemos que tener esa fe para obrar, esa fe para creer que las cosas imposibles en Cristo pueden suceder. Sí, porque a veces decimos, ya no tiene remedio, no tiene solución. O cuando vemos a nuestros hijos perdidos, a nuestro familiar o así, pero que decimos, nadie lo va a cambiar, nada lo va a detener, pero Dios sí. Dios sí lo detiene. Nuestro Cristo Jesús es real, es poderoso y con Cristo todo se puede. Así es, entonces confiemos en el Señor, seamos esas mamás que no se dan por vencidas. La gente le puede decir mil y una cosa, ya no inviertas tu tiempo, ya déjalo, ya tanto que le has ayudado, tanto que le has perdonado, tanto que te ha robado, si es una persona que está consumiendo alguna sustancia y está perdiendo ya el gusto por cuidarlo, no importa la situación en la que su hijo esté, si usted le cree a Jesús, Jesús es la respuesta para todo lo que necesitamos. Entonces, de esa clase de mujeres se necesita en la actualidad. Sí. Mujeres invencibles, pero mujeres que tienen la característica de instruir a sus hijos. Ocúpese del amor de sus hijos, ocúpese, si usted quiere darle lo mejor a sus hijos, lo mejor es Cristo Jesús, eso es lo mejor. Si usted quiere ser una mujer invencible, no se dé por vencida, accione, haga lo que tiene que hacer. No importa la actitud de sus hijos en cuestión de lo que ellos crean que es lo correcto para usted, vaya con Jesús y Él le va a decir la forma de cómo ayudarles, pero sobre todo sea una mujer invencible, perseverando en fe y en espera hasta ver la mano de Dios obrar. Sin lugar a dudas que estas mujeres nos dan las herramientas que todos necesitamos, cristianos y no cristianos, porque la realidad es que a Jesús lo necesitamos todos, hermanas. Así es, todos. Sí. Y para nosotros poder buscar a Jesús necesitamos conocer que Él tiene poder. Él tiene poder para cambiar todas las cosas que en nuestra vida, en nuestra familia están mal. Jesús tiene el poder y Jesús es la respuesta para el mundo hoy. Siempre ha sido la respuesta para su necesidad. Es Jesús, pero tenemos que acercarnos a Él conociendo que Él tiene el poder de cambiar todas las cosas, de hacer todas las cosas posibles. Por eso, si usted tiene una familia que quizá está padeciendo vicios, economía, tantas cosas que hoy lamentablemente podemos ver y estar detectando en la sociedad, Jesús es la respuesta para el mundo hoy y siempre. Así es que busque a Jesús, Él es el único que le va a ayudar, le va a direccionar, le va a capacitar para poder que usted sea instruido y que pueda instruir a su familia para una vida mejor. Así es, debemos actuar, no quedarnos ahí en la desesperación, debemos actuar y buscar de Dios. Que usted mira que su hijo está perdido, no está perdido, porque Cristo lo puede levantar. Cristo es la solución, pero tenemos que buscar de Dios, buscar de Cristo, entregarle nuestras cargas a Dios. Dios todo lo puede hacer posible. Cuando usted ya no pueda en sus fuerzas, pídale a Dios más fuerzas y Dios le dará esa fuerza. Dios le dará esa victoria, esa victoria de que usted anhela, de que sus hijos sean mejor, de que sus hijos salgan de ese hoyo de donde ellos están. Dios lo puede hacer. Amén. Dios lo puede hacer, simplemente es pedirle con fe, humillarnos a Él y buscarlo siempre, cada día, cada noche, en todo momento, buscar más de Cristo y ponernos siempre en las manos de Dios, poner a nuestros hijos en las manos de Dios. Amén. Como testimonio, nosotros somos, mi familia somos 7 y son 6 varones y de arriba, del mayor al menor, el segundo era tremendo y como dice la hermana, a veces pueden decir, pues ya está perdido, ya no hay solución. Era un hombre que estaba perdido, incluso alguien de mi familia se atrevió a decir que por él no daba ni un cacahuate, que ya no valía ni un cacahuate, pero la oración de mi mamá ha sido desde que ella nos tuvo a todos y por gracia y misericordia de Dios, de los 7 somos
6 ya salvos, y ese por el que no daban ni un cacahuate, hoy tiene una iglesia en Estados Unidos que se llama Nuevo Amanecer. Amén. Porque Gloria a él Dios. decía, yo Señor, le bueno. puse un nuevo amanecer porque para mí fue lo que fue un nuevo amanecer, porque y volvemos, él testifica y él dice, porque yo cuando andaba en el mundo, yo me acordaba en el tiempo de su aflicción, yo recordaba ahorita hablando sobre la mujer cananea, cuando su hija andaba pues mal, mi hermano llegó un momento en andar él desequilibrado, y él en su desesperación, en sus momentos de locura, él se acordó que él llevaba a mi papá a una iglesia allá en Estados Unidos, y él fue a esa iglesia y ahí encontró a Jesús. Gracias. Y ahí el Señor cambió su vida, y ahora tiene una iglesia por creo que 15, 16 años, y esto todo fue por la oración de una madre. Pues entonces, ¿qué les parece si ya estamos en la recta final? Vamos a orar por Amén. estas mujeres que nos están viendo, estas amigas, hermanas en Cristo, persona que nos ve a través de las redes sociales o del canal de televisión. Vamos a orar por ustedes, queremos orar por ustedes, que el Señor las haga invencibles, pero también les invitamos, si usted tiene algún hijo, alguna hija que necesita la intervención de Cristo, escríbanos a los teléfonos de Impulso Televisión, especialmente de Fight TV. En Fight TV tenemos un grupo de personas, de hermanos en Cristo, que están intercediendo a favor de las necesidades que vamos tocando en cada uno de los programas. Entonces, si usted tiene alguna petición con respecto a sus hijos, escríbanos, vamos a estar orando por ellos, o en los comentarios también nos los puede dejar a través de Facebook, pero vamos a orar especialmente por cada una de las mujeres. Y si usted no conoce de Cristo, pero este mensaje le ha tocado de su corazón y usted quiere que el Señor Jesús la haga una mujer invencible, lo único que necesitamos hacer es reconocer que necesitamos de Jesús, de que todos tenemos errores, de que todos pecamos. La Biblia dice que todos en esta tierra hemos pecado, que no hay una sola persona que haga el bien y que no peque. Pero también, si usted reconoce que ha pecado y reconoce que Jesús es la solución ante todas las situaciones de su vida, usted puede tenerlo como su Señor y como su ayudador. Así que si usted decide darle la oportunidad a Jesús, dígale: Señor Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo te reconozco como la solución a mi vida. Yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Hermana Ceci, ayúdanos a orar por las personas que nos están viendo, y nosotros les acompañamos en la oración a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque nos diste, Padre, el privilegio, Señor, de ser mujeres, Señor. Gracias por la bendición de ser madres, Señor. Gracias por nuestros hijos, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que usted tiene cuidado de ellos, Señor. Pero esta tarde, Señor, nuestra oración, Padre, es por aquellas, Señor, que han estado escuchando, Señor, o que quizá escucharán, Señor, el programa, Dios, y que hay una necesidad en sus vidas, Señor, por sus hijos, Padre. Nosotros le rogamos, Señor, que sea con cada una de ellas, Padre. Sabemos, Señor, que su mirada, Señor, está atenta para con todos los que le claman. Sus oídos, Señor, dice su palabra, que están atentos, Señor, al clamor de sus hijos, Padre. Y hoy ponemos en sus manos, Señor, a todas aquellas mujeres, Señor, que quizá están siendo afligidas, Señor, que quizá hay aflicción en su vida por sus hijos, Señor, porque no son, Señor, lo que ellas quieren que sean, Señor, o lo que ellas desean que sirvan, Señor, a usted, Padre. Pero hoy ponemos en sus manos, Señor, todas estas mujeres. Padre, fortalézcalas, Señor. Llénelas, Dios, de su gracia, Señor, de sabiduría, Padre, para que ellas puedan, Señor, dar el mensaje a sus hijos, Señor, para que ellas puedan, Señor, dar el mensaje con denuedo, Señor, a sus hijos, Padre. Fortalezca sus vidas, Señor. Llénelas, Padre, de su Espíritu Santo, Señor. Y si hay por ahí alguna, Señor, que no le conoce, Padre, pero que esta tarde, Señor, ella quiere, Señor, conocerle, Padre, que ella pueda, Señor, abrir su corazón, Señor, que tan solamente, Señor, le haga la invitación a que usted reine en su hogar y a que usted reine en su corazón, Señor. Las ponemos en sus manos, Señor, y sabemos, Padre, que si usted está con nosotros, Señor, la lucha, Padre, la batalla día a día, Señor, será más fácil, Señor, porque el poderoso de Israel está con nosotros. Señor, bendiga la audiencia, Señor. Bendiga, Padre, a producción, Señor. Bendiga este canal, Señor, y que su obra, Señor, siga adelante. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues gracias a Dios por este programa, y le invitamos a acérquese a Cristo. Cristo es la solución
para nosotros, para todas las situaciones. Y pues no queremos despedirnos sin aprovechar, por ahí tenemos la imagen de 3 mujeres invencibles para nosotros, amén. Queremos aprovechar, dice la palabra de Dios que debemos de darle honra a quien merece honra, amén. Y pues por ahí están las fotos de nuestras mamás. Hermana Daima, ¿qué pudiera decir de su mamá? Algo que quiera decirle, aproveche los focos y la cámara. No, pues que Dios siempre bendiga la vida de mi madre, amén. Y mi mamá es una mujer de mucha oración, pero también es una mujer de mucha fe. Dios ha hecho cosas grandes, maravillosas con ella. La ha sanado, la ha levantado, entonces que Dios siga en la vida de mi mamá. Y quiero decirle que la quiero mucho y le mando un fuerte abrazo, un fuerte beso hasta donde ella esté, que Dios me la cuide y me la guarde siempre. Que sean muchos 10 de mayo al lado de ella. Ay, bendiga a mi hermana María, hermana Cecia. Pues mi mamá ha sido siempre una mujer de autoridad, así como la ven ahí, ya una hermana grande, ella siempre ha sido una mujer de autoridad y tuvo que ser así porque tuvo 6 varones y yo recordaba y siempre lo tengo en mente que ella fue muy estricta conmigo y gracias a Dios que hoy pues soy lo que soy por lo estricto de mi mamá. Yo le platicaba a la hermana Daima que ella siempre fue pero bien estricta y nunca me dejó maquillarme. Hasta la fecha no uso aretes porque nunca quiso perforarme mi oído y yo nunca le dije nada hasta como los 12, 13 años que entré a la etapa así media rebeldona. Yo le dije, mamá, ¿por qué nunca me hiciste los oídos en el oído para ponerme aretes? Y su respuesta fue, porque si Dios te hubiera querido con aretes, te hubiera mandado con los oídos. Y mi mamá ha sido una mujer de autoridad y que gracias a eso, hoy todos sus hijos sirven al Señor, excepto de uno, pero estamos orando por él. Y pues, por lo mismo que fui hija única, pues es mi mejor amiga. Ella es la que sabe primero todo antes que nadie y pues le amo. Creo que no pudo encontrar el canal, pero le amo mucho a mi mami y pues que el Señor me la bendiga y me la guarde muchos años. Ahí le enseñamos el programa, como dijimos en Facebook, estamos en YouTube también, ahí nos busca y pues por ahí sale mi mamá. En esta foto no tengo foto solo con mi mamá porque mi mamá ahora la comparto, tengo que compartirla con mis sobrinas. Pues sin lugar a dudas que es una muy buena mamá, una excelente abuela. Bendigo la vida de mi madre que siempre nos está impulsando, que se echó sus buenos rounds conmigo. Porque yo sea salva y agradezco a Dios porque la puedo tener conmigo hace cerca casi de 4 años, casi 5 por poco y la perdía y valoré todavía más el hecho de tenerla conmigo, de tener su amor, de tener su cuidado. Le digo al Señor, yo te pido que la dejes hasta que tú vengas por nosotros o si nos llevas que nos lleves juntas, pero no es cierto, mamá, porque vamos a ir a Querétaro y no quiero que nos lleves juntas, Señor. Pero ya sabe ella que la amo y que el servir a Dios se lo aprendí de ella. Entonces, honramos a todas las mujeres que hacen un excelente trabajo. Felicidades también a mis hermanas, ya el sábado por ahí las estuvimos felicitando. Y pues no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias, hermana Cecia y hermana Daima, por haber estado con nosotros. Esperamos no sea la última vez que nos acompañe. También a usted, querida audiencia, que estuvieron con nosotros, Dios me las bendiga. Por aquí hay mucha gente que estuvo viéndolo en el transcurso del programa. Dios bendiga a nuestro pastor Joel, que en esta ocasión nos dijo, es programa para las mamás, les doy el lugar para que ustedes lo hagan. Entonces bendecimos a nuestro pastor Joel Valdés, que él nos está viendo por ahí, a las hermanas de las congregaciones de Betsaida, del Casa de Oración Elohim, de Maranata, de Misión Sinaí, a nuestras hermanas en Cristo, Dios les bendiga. Y pues, estimada audiencia, no se les olvide, el miércoles estamos nuevamente aquí a las 4 de la tarde con un programa con una temática diferente, pero sin lugar a dudas, siempre Jesucristo nos está hablando. Así que les esperamos, también en la mañana tenemos programación cristiana, escríbanos, acérquese con nosotros, pero sobre todo aproveche las oportunidades, el día para acercarse a Jesucristo es hoy. Así que pues despidámonos, hermanas, Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Bendiciones. Bendiciones. Cristo les ama.